Saludos y mil bendiciones para todos ustedes. Un fuerte abrazo. Hoy vamos a hablar y yo quiero hablarte de un poco de del conflicto que está habiendo entre Irán e Israel y el área de los árabes. Pero quiero explicarte para que entiendas y tengas un conocimiento de dónde surgen estos conflictos y por qué la Biblia nos enseña todo lo que está pasando ahí. Está escrito en las Escrituras y lo que va a pasar. E incluso lo que está pasando con Gaza, eso está en las Escrituras. Y lo que va a pasar también está ahí. Amén. Y yo quiero decirte que Dios ama al ser humano. Dios ama a la gente. Las personas que quizás tú no ames, a los delincuentes más grandes que puedan existir, también Dios los ama. No ama la actitud que ellos están tomando. Dios no ama eso. Pero a ellos como personas, Dios los ama y está interesado en cambiarlos, transformarlos y perdonarlos. Dios es un Dios amoroso. Quizás la mente humana no puede entender el amor tan grande de Dios, porque es totalmente un amor tan grande que cuando Dios nos abraza y nos muestra su amor, no nos queda otra cosa que llorar de agradecimiento. Y yo quiero decirte que uno de los mandamientos es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y no parece ser eso en Israel, con los palestinos, con todo lo que está sucediendo ahí. Yo sé que ellos están provocando a Israel, al pueblo de Dios. Pero el amor es algo esencial en la vida de la iglesia cuando oremos por Israel, pero también cuando oremos por las demás naciones, por todos los árabes, por todo el mundo, pero estoy hablando del conflicto que hay ahí. Y yo quiero decirte que en el tiempo de Jesús, Israel, los judíos, porque era mayormente la tribu de Judá la que estaba allí presente, pero vamos a poner Israel porque ellos son también Israel. Había una nación llamada Samaria, que era una mezcla de judíos con otras naciones, y los judíos no lo querían a ellos. Cuando Jesús llega, Jesús sí, incluso le dice a los discípulos, me es necesario pasar por Samaria. Y él dice que él fue hacia Samaria y se sentó en el pozo de Jacob. Y allí llegó una mujer de Samaria. Y Jesús establece una relación con ella. Acuérdate que Jesús ama las personas. Dios ama a las personas. Y a través de Jesús, en aquella generación de Jesús, Dios seguía amando a las personas. Y Jesús establece una conversación con esta mujer. Y le dice ella, yo me parece que tú eres profeta. Porque él le dice, has tenido 5 maridos y el que tiene no es el tuyo. Pero le habló de esa mujer y esa mujer fue transformada no solo por la palabra, sino por la unción que rompe el yugo. Y ella fue a la ciudad y predicó en la ciudad y le dijo lo que este hombre le había dicho. Y ellos vinieron y después le decían a la mujer, creemos ahora porque lo hemos oído, no solo por lo que tú dices, sino porque lo hemos visto al Mesías. Y creyeron, y Samaria se llevó un momento hermoso. Los judíos vieron lo que Jesús hizo y mostró el amor hacia los enemigos de ellos. Luego hay un tiempo en que también se registra a Felipe, el evangelista, el apóstol, que yo le digo el evangelista también porque fue allí y los paralíticos eran sanados. Los mancos, los cojos, recibieron la palabra de Dios. Y la gente empezó a convertirse de una forma sobrenatural. Y también los llevó al bautismo y los bautizaba en agua, en el nombre de Jesús. Y luego fue Jacobo y Pedro, o Juan y Pedro. Fueron allí y le impusieron las manos y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y estaban los judíos asombrados y decían, wow, también en Samaria ha caído el Espíritu Santo. Dios ama, porque Él dijo, amad a vuestros enemigos. Dios quiere que lo amemos porque Dios es capaz de cambiar la vida de cualquier persona. De cualquier persona. No importa quién es
o lo que haya hecho, Dios tiene el poder para cambiar. Y también tiene el poder para sanar. No importa tu enfermedad. Te pueden decir que te quedan 3 días de vida. Y Dios dice, no, yo puedo curar tu corazón, puedo curar tu hígado, tus tendones, tejidos, puedo curar tu hígado, puedo cuidar lo que sea, tus pulmones, puedo cuidar tu cerebro, puedo cuidar tu corazón, puedo tus riñones. Dios puede cambiar todo eso en segundos. Pero Dios le estaba mostrando a los judíos que Él amaba a todo el mundo. En una ocasión, dice las Escrituras que Jesús iba a pasar y mandó a Jacobo y a Juan que fueran por ahí para que Él iba a pasar por ahí. Samaria no los dejó pasar. Y ellos le dijeron a Jesús, hey, ¿quiere que oremos como Elías? Eso está en Lucas capítulo 9, versículo 56. Y ¿quieres que oremos como Elías y enviemos fuego y los consuma a los samaritanos? Y Jesús le dice, ¿ustedes no saben de qué espíritu son? Dando a entender que Dios ama. La Biblia dice, ama a vuestros enemigos. Incluso hay un mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y Él le dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas, sino que ha venido a salvarlas, le dijo Jesús a ellos. Ahora, ese conflicto era entre los judíos y Samaria, pero el Señor hizo milagros en Samaria, el Señor transformó la vida, allí fue Felipe y hubo milagros, la mujer predicó, ellos creyeron en el Mesías, creyeron en Jesús. Ahora yo quiero hablarte de un conflicto, y es ahora Israel está en conflicto con los árabes, mayormente con el Islam, con los musulmanes. Y yo no quiero tocar el área del yihad, que son los que están en Gaza, que son los que están atacando a Israel. Esa es otra área que está pegada al Islam, pero esa es lo que atacaron las Torres Gemelas, para que tengan idea. Esos son los que atacan diferentes países con bomba y se matan ellos, se matan niños, mujeres, lo que sea. Es un grupo dentro de, y se llama el yihad, por si acaso. Y Dios quiere y ama a Israel, lo sabemos. Y nosotros oramos por Israel, pero la iglesia tiene que entender esto bien. Porque no puede tener un velo la iglesia y no puede tener o vivir una vida cristiana con un conocimiento cerrado. Tiene que pedirle a Dios que nos abra el entendimiento para poder orar también por los árabes, para poder orar también por las demás naciones. Porque aunque Israel viene de Isaac, el hijo de la promesa, Isaac es hijo de Abraham. Abraham tuvo otro hijo. La Biblia registra que en el libro de Génesis, capítulo 15, Dios le dice a Abraham la primera vez que él va a tener un hijo con Sara. Y Abraham ya era un hombre de edad. Quizás tenía 75 años cuando es la primera vez que le dice Dios a Abraham, mira las estrellas del cielo si las puedes contar, porque así será tu descendencia, como ella. Y en otra ocasión le dice, mira la arena del mar si la puedes contar, porque así será tu descendencia. Cuando habla de las estrellas, está hablando de la descendencia de Isaac, el hijo de la promesa. Cuando habla de su descendencia con la arena, está hablando de los musulmanes, de los árabes, que son como la arena del mar. 1 billón de personas fácil o más. Y ese conflicto empieza porque cuando Dios le da la promesa a Abraham y a Sara, Sara se desespera un poco y le dice a Abraham, llégate a mi sierva Agar, la egipcia, y el hijo que ella tenga tuyo es mío. Y le entregó a Abraham a la sierva Agar. Y ahí es donde nace Ismael. Es el primer hijo de Abraham. Cuando Ismael nace, empieza a crecer el niño. Pero en otra ocasión, pasando un tiempo más, ya tenía casi 13 años el niño,
Pasando un tiempo más, Dios vuelve a donde Abraham. 3 varones vinieron donde Abraham. Y cuando Abraham ve estos 3 varones, creo que está en el capítulo 18. Sí, está en el capítulo 18 de Génesis. Él fue y se postró a uno de ellos y le dijo, Señor, y lo adoró. ¿Sabes quién era este varón? El mismo que estaba en Samaria en tiempo de los discípulos, hablando con aquella mujer en el pozo de Jacob. El mismo que estaba transformando a los enemigos de Israel, a los samaritanos. Aquel hombre era Jesús. Se le apareció y Abraham lo adoró. En una ocasión Jesús dijo, Abraham se gozó de ver mi día y lo vio. Se conocían bien. Jesús es Dios. Jesús ha existido siempre. Tomó un cuerpo, sí, hace 2024 años atrás aproximadamente, pero Él siempre ha existido. Su alma y su espíritu siempre ha existido, porque Él es Dios. Y cuando estos 3 varones hablaron con Él, le dijeron de nuevo que Sara, para este año que venía, iba a tener un hijo, el hijo de la promesa, y que este hijo de él saldría una nación y bendecería a todas las naciones de la tierra. Hablando de Isaac, el hijo de la promesa, de donde viene Israel y de donde viene el linaje de Jesucristo. Ahora, cuando el niño nace, que después crece y lo destetan, hay un conflicto entre Isaac e Ismael. Es el mismo conflicto que hay ahora. Porque Israel dice que ellos son hijos de la promesa de Isaac, que sí lo son. Pero los árabes dicen que ellos son hijos de la promesa también, pero que la promesa fue a Ismael, hijo de Abraham. Y por eso es el conflicto. Esa es la pelea que ellos tienen, de generación en generación. Por eso el lugar santo donde está el templo está dividido entre la mezquita y el templo, o el muro de Jerusalén. Por eso no hay paz. Porque hay un velo en los ojos de Israel que no puede ver al Mesías. No lo ha podido ver. Cuando Jesús vino todavía no podían verlo. Y hay un velo también en la descendencia de Ismael, los árabes. Ellos están esperando también su Mesías. Hay un conflicto, porque el enemigo quiere destruirlos. Ahora, yo te digo que cuando hubo la primera discusión entre Isaac e Ismael, Sara le dice a Abraham, echa de aquí la sierva, la egipcia, a Agar y a su hijo. Y le dolió en el corazón a él, pero Dios le dice a él, no te enojes. Dios le dice a él, no te deprimas, porque yo haré de él una nación grande. Está hablando de Ismael. Ahora ustedes entienden por qué los árabes son también una nación grande. Porque vienen del lomo de Abraham. Y porque Dios dijo, los bendeciré y los multiplicaré. Cuando eso empieza a suceder, que ellos echan a Agar. Agar se fue de camino y llegó hasta un desierto caminando. Y tenía a Ismael todavía un bebé cuando eso. Y se fue con él. Todavía era un niño. Y se fue con él. Y lo puso en un árbol allí. Lo dejó quieto allí. Porque pensaban que se iban a morir de la sed. Y se alejó como a la distancia de un tiro de un arco. Y allí ella estaba llorando. La enemiga, la egipcia, la que no era la de la promesa. Dios conocía el sufrimiento de Agar, como conocía el sufrimiento Jesús de Samaria y de aquella mujer. Dios no ha cambiado. Es la gente la que cambia y no sabe amar a las otras personas. Desprecian a todo el mundo, desprecian a los presos, desprecian a cualquier persona que no le cae bien. Pero Dios la oyó y un ángel le habló del cielo y dice, Agar, ¿qué haces ahí?
Y le dice, no temas, porque Dios ha escuchado tu oración. Y dice que Dios le dijo a ella, y de Ismael Dios hará una gran nación. Hay otro versículo antes, en el primero que yo había hablado de Génesis, del 16 al 17, donde Dios le había dicho también a Abraham, cuando Abraham le dijo, ojalá y viva Ismael delante de ti, Dios le dijo, haré de él una gran nación y 12 príncipes saldrán de él. Y cuando ella estaba allí deprimida, viendo morir a su hijo de sed, Dios fue al encuentro a través de un ángel y le dice a Agar, no tengas miedo. Dios escuchó tu oración y dice que le abrió, le quitó el velo y abrió sus ojos y ella pudo ver una fuente de agua y tomaron agua. Allí Agar tomó agua, le dio agua al hijo, porque Dios no quería que muriera. Si Ismael muere allí, no hubieran árabes, no hubieran islam, no hubieran musulmanes. El plan de Dios, el plan redentor es más grande de lo que tú y yo podemos pensar. La gente piensa que es más que la iglesia. No. Y la Biblia dice que Dios estaba con el niño y el niño se fortalecía. Dios estaba con ellos, siempre ha estado con ellos. Que ellos lo rechacen, que ellos lo busquen otro Dios, es otra cosa. Pero ellos, en cierta manera, son medios hermanos. Porque ambos vienen de Abraham. Uno por Isaac, el hijo de la promesa, y otros por Agar, Ismael. Ese es el conflicto que hay. Israel es el pueblo de Dios. Y fue probado porque Isaac, cuando Dios le dice, sacrifícame a tu único hijo Isaac, Abraham fue a hacerlo. Isaac no se opuso. Le decía, Padre mío, ¿y dónde está la leña? Padre mío, ¿y dónde está el cordero? Hasta que llegaron al sitio, y me imagino cuando empezó a amarrarlo, dijo, tú eres el cordero. Y el niño se quedó quieto. Dios sabía porque había elegido a Isaac como el hijo de la promesa. Pero vivimos en tiempos donde tenemos que entender dos cosas. La Biblia profetiza que Dios va a quitar el velo de los ojos del pueblo de Israel. Y también el de los enemigos, que son los árabes y los musulmanes. Lo que pasa es que cuando se quita el velo, tú puedes ver. Y es lo que va a pasar. Pero ahí es donde el anticristo va a tomar ventaja. Y va a poder unir a Israel con los árabes. Te lo digo para que cuando esté esto moviéndose sepa que está en la palabra de Dios. El anticristo, no Cristo, el anticristo, dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, que hará un pacto con Israel por 3 años y medio de paz. La única forma de encontrar paz con Israel es que le dejen construir su templo, en donde está la mezquita también, ese territorio santo, ese lugar santo donde estaba el templo de Salomón. Pero también la única forma de hacer paz con los árabes es que los dejes a ellos también. ¿Cómo será esto? Esta es mi opinión. El anticristo debe ser mitad judío por la descendencia de Abraham, Sara, Ismael y Isaac, y también debe ser árabe por la descendencia de Abraham también, de Agar y de Ismael, para poder decir, somos hermanos. La única forma que un judío puede aceptar a un Mesías si es también sangre judía. Cuando diga vengo de Abraham, pienso yo, esa es mi opinión, y logrará hacer paz entre ellos y construirá el templo más grande que usted se puede imaginar, pero lo profanará y se hará pasar él haciéndose por Dios. Cuando vea la abominación desoladora en el templo y sacrificará animales, cerdos ahí. El tiempo se está acercando.
Y Dios quiere decirte que Él ama, pero que necesitamos que Dios nos quite no solo el velo, sino que quite también, que nos dé el entendimiento, nos abra el entendimiento. La Biblia dice que los discípulos de Jesús, cuando Él había resucitado, todavía estaban como que no entendían mucho la cosa. Y dice que que Jesús le abrió el entendimiento y pudieron entender que lo que Jesús le había dicho, que al tercer día iba a resucitar, ya había sucedido, y que aquel Jesús que estaba con ellos era Jesús el resucitado, el que había vencido la muerte. Dios ama a todo el mundo. Y Dios te dice: ama a vuestros enemigos, orad por ellos, bendecirlos, ayúdalos. Solo una persona que Dios le haya quitado el velo y solo una persona que Dios le haya abierto el entendimiento es capaz de hacer esto. Los discípulos empezaron a hacerlo porque Dios le abrió el entendimiento y le había quitado el velo. Cuando Dios le quita el velo a Israel, reconocerán al verdadero Mesías, no al anticristo. Cuando Dios le quita el velo a los árabes y le abra el entendimiento, serán transformados. Millones de ellos serán transformados. Dios quiere que toda la humanidad viva feliz con Él por toda la eternidad. Porque el sufrimiento y la paga del pecado es muerte, y la palabra muerte no solo es morir, deja de respirar. Cuando habla de la segunda muerte es una separación, así como la primera muerte es una separación del alma y el espíritu, cuando sale del cuerpo y ese cuerpo se queda ahí muerto. Eso es muerte. No es que desaparece el alma, no, tú nunca desapareces. Solo sales del cuerpo y vas a un lugar con los mismos pensamientos, con los mismos sentimientos. Lo único es que tienes otro cuerpo. Eso es lo que la Biblia llama la primera muerte. Todos los seres queridos que murieron tuyos no han desaparecido, están vivos en alguna parte. O están en el cielo con el Señor o están en el Hades esperando el juicio. Pero la segunda muerte es separación, ahora no del alma y el espíritu del cuerpo, ahora es la separación de ese ser que tú y yo somos, eterno. Ese ser interno, invisible, pero real. Separarnos de Dios, eso es la segunda muerte. Por eso nosotros no estaremos en la segunda muerte, porque nunca nos separaremos de Él. Y Dios no quiere que te separes de Él. Dios te ama y te da la oportunidad de aceptar el sacrificio de la cruz del Calvario. De que Cristo murió por ti y pagó por tus pecados. Haz conmigo esta oración y di: Señor Jesús, perdona mis pecados. Entra en mi corazón. Límpiame con tu sangre poderosa. Tú eres el Cordero de Dios inmolado. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi mente, mi corazón. Lléname del Espíritu Santo y enséñame a leer la Biblia y obedecerte. Lléname del amor de amar a todas las personas que pueda. Llévame bien y ayudar al que pueda. De vivir una vida tranquila, de paz. Leyendo la Biblia, tomando mi café, levantándome por la mañana y viendo la naturaleza, los pichones, los árboles, la hermosa brisa que hace. Y te pido también que me sanes. Sí, pídele a Dios que Dios me sane. Sáname, tú eres mi sanador. Quita mi dolor, mis angustias. Quita mi tristeza, mi preocupación. Restaura mi casa, mi hogar, mi familia. Restáurame. Enséñame a ir a una iglesia cercana, pequeña o grande. Si tú quieres trabajar donde hay necesidad, iglesias pequeñas que necesitan gente, que les ayuden, pastores que necesitan y pastoras que necesitan gente. Busca una iglesia, no estés buscando solamente aquella de aire acondicionado, que quizás no te necesita mucho porque ya tienen suficiente. Dios te bendiga. Y busca un lugar, ora para que vayas. Si Dios te dice ve a una grande, pues ve a una grande, amén. Pero las pequeñas necesitan mucha ayuda y hay muchos milagros ahí también. Porque donde hay 1, 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, ahí Él está. Yo no elijo la que tú tienes que ir, pero hay una cerca de ti. Y Dios quiere que tú estés en esa. Los bendigo y recuerda, Dios te ama a ti más que nada. Te ama tanto y ama a todos en tu casa y a todos tus vecinos. Dios ama a todo ser, porque no vino a perder las almas, sino que Él vino a ganárselas para el reino.
Que Dios me lo bendiga. Un fuerte abrazo. Les habló el evangelista y pastor Marcial. Que Dios me los cuida a todos. Amén.